muy larga la clase, entonces bueno, es una imagen para que ustedes vayan observando, ¿está bien? Bueno, empecemos a hablar de las enfermedades eritematoescamosas. ¿Por qué es importante hablar de estas? Porque vamos a hablar no solo de una, de varias, ¿sí? Pero ¿por qué ustedes están aprendiendo? ¿No? Están bien organizados como examen nuevo. Bueno, entonces es bastante común y hay que tener en cuenta cuáles son las patologías más frecuentes. Entonces le voy a estar hablando de algunas, ¿sí? Por ejemplo, la psoriasis, ¿sí? La dermatitis seborreica, las eczematides, en que entran estas clasificaciones, pitiriasis rosada. Nosotros ya hablamos un poquito en las clases anteriores con la del Hilbert, ¿sí? Pero acá vamos a entrar otra vez porque son patologías bastante frecuentes y que no entran patologías crónicas, ¿sí? Paciente con psoriasis, paciente con dermatitis seborreica, y es así que te dice, ok, estoy súper bien, ¿qué hago ahora? Pasa, continuar bien, si hacemos tratamiento, todo, pero ¿qué pasa? Hay brotes y explicar al paciente que es una afectación crónica, ¿sí? Tener en cuenta los niveles de estrés, los hábitos, consumo de alcohol, hay varias situaciones que pueden empeorar después del cuadro del paciente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todo esto. Y la parasoriasis, ¿a qué se refiere la parasoriasis? ¿Sí? Bueno, empecemos a hablar por la psoriasis. Miren, ¿por qué vemos varias imágenes? Porque la psoriasis no tiene una localización específica. Claro, es más frecuente en ciertas porciones que vamos a estar viendo. Pero esto es lo característico, lesiones eritematoescamosas, como dice el nombre. Ven que es un componente rojizo en la base y siempre con escamas en la superficie, ¿sí? Puede estar en la región sacra, que es bastante común, en la espalda, dispersas de varias formas y tamaños, ¿sí? Y también las uñas pueden comprometerse. Hay un tipo de psoriasis, justamente la psoriasis fungal, y la palmoplantar, ¿sí? Que se ve a nivel de las manos, la planta de las manos y los pies, ¿sí? Por definición tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad crónica recurrente de la piel, ¿sí? Y las características son lesiones eritematoescamosas que estábamos mencionando. La incidencia, si pueden pensar, 2 de 100, pero 2 de 100 personas no es un porcentaje muy bajo, si ustedes se ponen a pensar. Mujeres y varones no hay tanta diferencia realmente en el día a día. Es más común en la tercera década de la vida, no es común ver en niños, es común ver en las personas mayores, ¿sí? Edad de inicio más temprana indica más gravedad, ¿no? Que son más dispersos, son más lesiones que se ven cuando se ven personas más jóvenes, menores de 20 años. La causa en sí no es una causa conocida, pero hay un factor genético, ¿sí? Cuando estamos frente a una psoriasis, lo más importante es preguntar, ¿hay una familia bien? ¿Sí? Porque el factor genético es bastante frecuente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Como dijimos, es una afección crónica, ¿sí? Pero, por ejemplo, a veces ciertas lesiones, traumatismos pueden activar las lesiones o que empeoren ciertas lesiones, cuadro infeccioso, cuadro de estrés, situaciones que bajan la inmunidad del paciente, hacen como que el paciente empeora mucho más, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que hay ciertas situaciones que pueden empeorar el cuadro del paciente, ¿sí? Si ustedes ven en esta imagen, hay una epidermis, la dermis, la hipodermis con sus capas correspondientes, pero miren acá, la capa más superficial de la piel parece que está más engrosada y eso es lo que se ve, esas placas en la piel, el engrosamiento de la piel del paciente. ¿Por qué? Porque ellos tienen como las partes, los queratinocitos se desprenden más fácilmente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el ciclo evolutivo es más rápido y es que eso genera que tengan más escamas los pacientes, ¿sí? Entonces, por eso es eritematoescamosos, ¿sí? Esa es su característica. Ahora miren la clasificación si hablamos a través de la psoriasis. Vulgar, la hipodermia psoriásica, que es donde están más eritemas, que las lesiones escamosas. Las pustulosas, que son los más severos.
arterias, ¿sí? Y las artropáticas, porque también afectan las articulaciones, ¿sí? Característicos, lesiones de hemato. ¿Ven cómo hay una base eritematosa? Y ahí en la superficie se ven estas escamas. Y miren la diferencia en el engrosamiento de la piel, de una piel que está acá sana alrededor y una piel afectada, ¿sí? Y las características que son bien delimitadas también, ¿sí? Pueden ser redonditas, ovaladas, lo que quieras, pero ustedes consiguen delimitar esas lesiones, ¿sí? Este famoso halo anémico de Voronov, ¿sí? Y tienen siempre coloración más amarillenta a famoso acincentado, que es más en tono grisáceo, ¿sí? Nunca van a ver un color verde o más placas blanquecinas, ¿sí? O grisáceas. Miren también este famoso pitting, que el paciente le dice, ay, solo esta uña, tengo micosis, que solo esta uña está afectada, porque a veces solo una uña puede estar afectada, pero ven cómo son cambios ya en la arquitectura de la uña y con estas características, que estos puntitos, que es pits, como se conocen, ¿sí? ¿Eso sale? Hay que tratar. No, ¿Y ahí cura o uña fica así? Tiene que volver a nacer. No, la uña en todo tiempo, nuestras uñas crecen, pero entonces, una vez tratada controlado, sí, te puede llegar a tener una uña sana. Pegar na base aqui. ¿De que va a salir con el tratamiento? No, la uña que ya está afectada, ¿sí? Lo mismo que para las cicatrices, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están las cicatrices, esos van a quedar. Si se quitan es otra cosa, pero esto es lo mismo. A medida que van creciendo pueden ir mejorando esos aspectos. Pero el medicamento en sí va a cambiar, no. ¿Sí? A radiação solar piora a sua situação? ¿De la uña? Não, na pele? Claro que sí, ¿verdad? Porque la piel es mucho más sensible y es donde puede tener mucho escozor, ¿sí? Pero que va a empeorar las lesiones, no, pero va a tener más sensibilidad, ¿sí? Incluso hablando de radiación, pero una de las opciones de tratamiento de psoriasis es la fototerapia. Pero fototerapia específica, eso mejora mucho en el paciente, no es lo mismo que la radiación del día a día acá. Bueno, Rapidinho, o ponto da unha chama ponto de quê? PITS, PITZ, PITS. Bueno, hay situaciones que voy a decir porque será que es realmente una psoriasis, lesiones y temas escamosas, pero hay muchos hongos que también pueden dar lesiones y temas escamosas, ¿verdad? Entonces hay signos que dicen, y lo más común es la vela esterina, el Duncan Buckley y el Auspitz. El Auspitz es categórico. ¿Qué quiere decir eso? Como si fuera que es una placa, ¿verdad? Que se desprende esa placa y se ven puntitos de sangre, ¿sí? En la base eritematosa de la piel, sino como los puntos sangrantes que se ven. Eso, por ejemplo, o incluso una lesión, no hace que vos desprendas, pero vos raspas esa lesión, así vos puedes agarrar un bisturí o algo así, pero el raspado superficial y ya se ven los puntos sangrantes de esas lesiones, ¿sí? Ese es un signo positivo, el signo de Auspitz o rocíos sangrantes, ¿sí? También está la velasterina, que es como las camas purpurentas que se ven al retirar las camas, y lo más característico de la de Duncan, que es, yo quito y se ve, parece una película, que literalmente consigo quitar toda esa lesión. Todos estos forman parte de los signos positivos de psoriasis, que semiológicamente en el consultorio yo puedo hacer, ¿sí? En el paciente con lesiones, le interrogamos todos, cuánto tiempo, si empeoran, cuándo son las lesiones, pero podemos agarrar simplemente una lesión, elegir, le hacemos el raspadito y ahí podemos ver, ¿sí? Otra característica, lo más común es que hay varias distribuciones, lo más común es las placas y la crustata, o en botas, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes pueden ver, la crónica en placas es la más frecuente. ¿Y dónde puede estar? Y por eso la psoriasis y la dermatitis seborreica, o sea, el diagnóstico diferencial de dermatitis seborreica, de psoriasis, perdón, es la dermatitis seborreica. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen la región del borde cabelludo. Tienen en toda la región lesiones, edemas, escamosas, ¿sí? Entonces, a veces se pueden confundir las lesiones, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace poco tuve un paciente hace 15 días que se fue a consultar y tenía placas, edemas escamosas, borde cabelludo, pero en la clínica hace años que no se años. Pero tenía
se desprenden fácilmente, el paciente escapa, ¿verdad? Le dije, bueno, ¿cuánto tenías? Pero las lesiones no eran tan típicas de psoriasis, parecían más de la matriz seborreica. Y también tenían en la región de los entrecejos, comisuras nasales, entre los labios, y eso es más común de dermatitis seborreica, no de psoriasis. Bueno, en este paciente, ¿tenés familiares que tienen psoriasis? Sí. Mi hermano y mi papá. Debo decir, no parece tanto psoriasis, pero sabemos que es un estudio diferencial, pero tiene familiares de primer grado que tienen psoriasis. Bueno, le hicimos tratamiento, el paciente mejoró como dermatitis seborreica porque yo me quedé por las características de una dermatitis. Bueno, el paciente respondió 100% al tratamiento. Cuando se ve por control no tenía más ninguna lesión. Pero ¿qué pasa? De vuelta. Y ahora, ya no vengo más. ¿Qué le vas a decir? ¿Ya te curaste? No. Hay que hacer un seguimiento a esos pacientes y decirles hábitos, estilo de vida, niveles de estrés, tienen que cuidar. Porque a veces te puede estar súper bien un año, sufre una situación de estrés, perdió un familiar, y te puede tener de vuelta las activaciones y el empeoramiento del cuadro, ¿sí? Y ahí está. Piel, cuero cabelludo, codos, rodillas, región retroauricular, ¿sí? Bastante común, región lumbar, la región sacra y la región periumbilical, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Puede remitir, buen tratamiento, el paciente responde bien, pierde las lesiones, desaparecen las lesiones, pero puede persistir toda la vida, ¿sí? El paciente puede vivir con esas lesiones, ¿sí? Y ahí como pueden ver las lesiones, cómo se distribuye a nivel del cuero cabelludo. Mira, retroauricular, cómo se ven esas lesiones eritemato escamosas, ¿sí? Mira a nivel del codo, cómo se ve que realmente la piel no gruesa, pero ¿qué dijimos? Se ven perfectamente. Acá este paciente está en etapa de resolución, o sea, ya está el tratamiento y está mejorando. Pero miren acá cómo se ve cuando está bien activo esos bordes bien delimitados, como estuvimos hablando, ¿sí? La región del abdomen, ¿sí? Acá, y esto en placas, ¿sí? Van a ver la diferencia después de la gutata, que son literalmente parecen gotitas, ¿sí? Pero esto en placas, sería una placa dispersas, y mira, acá por ejemplo ven varias formas, las placas mayores y acá vemos las pequeñitas. ¿Sería una gutata? No, porque la gutata es todo bien nodular, bien redondita. Acá bueno, vemos varios tipos de lesiones, pero las predominan son lesiones en placas de gran tamaño. Miren acá, y la región sacra, como también compromete. Bueno, la psoriasis inversa, ¿qué es? ¿Qué dijimos? Las regiones más comunes, cuero cabelludo, región retroauricular, ¿sí? Ahora, la inversa, que no es tan común, está acá. Se puede concentrar en las regiones de los pliegues, ¿sí? Bien acá, la región de las mamas. Entonces, normalmente, abdomen compromete. Acá compromete más la región de las mamas, la región de los pliegues, que la región abdominal. Eso nada más la región inversa. Así que puede estar en otras regiones también. El tratamiento es lo mismo, ¿sí? Ahora, esto se puede asociar a cuadros de candidiasis, ¿sí? Porque no se olviden, región de los pliegues, regiones más húmedas, ¿sí? Principalmente pacientes que tienen sobrepeso, los pliegues son regiones más húmedas aún, entonces eso predispone a una piel ya afectada que estos hongos también estén ahí y empeoren el cuadro aún más del paciente, ¿sí? La eruptiva o la gutata o la en gotas, como quieren llamarlo, son lesiones más pequeñas, ¿sí? Y es más común, las personas jóvenes que debutan más con la gutata, ¿sí? Dura semanas y puede doler una clínica. Miren la diferencia, ¿sí? La diferencia con la que hablamos en placas. Se ven que son lesiones más pequeñas, pero las características siguen siendo lesiones eritemato escamosas, ¿sí? El único problema de este tratamiento de las gutatas, por ejemplo, que cuando hay gente que puede tener psoriasis en placas solo en el codo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, el tratamiento, van a ver, va a ser corticoide y todo, pero le podemos manipular una pomada, ¿verdad? Que le tenga todo lo que usted necesita, pero es localmente, tratamiento tópico. Las gutatas, a veces no es tan fácil.
Porque imagínate que decir, te vas a poner una pomada en todas las lesiones. A veces ya hay que evaluar, de acuerdo al PASI del paciente, a la extensión, si ya no es para entrar con tratamientos sistémicos, ¿sí? Tratamientos vía orales, y en eso lo más común es el método texano, ¿sí? Y ya se inicia en estos pacientes. Bueno, la diploma psoriática ya es una forma más generalizada, ¿sí? De esta enfermedad generalizada. Eso puede afectar todo el cuerpo, ¿sí? Todo, hasta región de palmas de las manos, plantas, los pies, todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Son mucho más severos, ¿sí? Son pacientes que el riesgo de mortalidad es mucho mayor, ¿sí? Y en pensar cuál es el factor que agravó mucho el cuadro de estos pacientes, ¿sí? Pero miren cómo se ven lesiones eritematas escamosas, ya, y lo vemos acá, toda esta región, todo, no hay ninguna zona que está preservada, ¿verdad? Nosotros acá vemos piel sana, ¿verdad? Acá nosotros ya no vemos piel sana, vemos que está totalmente comprometido, ¿sí? Y esto puede evolucionar a un Bunsen Bush. Bunsen Bush son los cuadros más severos de psoriasis, ¿sí? Donde se tiene síntomas sistémicos, síntomas generales, ¿sí? Fiebre, pérdida de peso, todos los síntomas acompañantes de los síntomas generales más comunes, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Como dijimos, ¿verdad? El riesgo de mortalidad en ellos es bastante elevado y esto puede, aparte de eso, ¿qué ustedes creen que puede pasar con una piel tan comprometida? Una piel tan afectada. Infecciones secundarias, ¿sí? Se ven, por ejemplo, acá ya se ven como pustulitas, ¿sí? Asociadas a estos pacientes, ¿sí? Entonces esto es un manejo multidisciplinario. La artropática es también la artropatía crónica inflamatoria, ¿sí? Cero negativa. ¿Qué quiere decir eso? No tiene artritis tu paciente, no va a tener factor reumatoide positivo, ¿verdad? No va a tener anti-CCP positivo, ¿verdad? No estamos hablando de una enfermedad autoinmune que afecta las articulaciones como artritis, nada. Acá es una artropatía crónica inflamatoria cero negativa, ¿sí? Pero es muy destructiva. Afecta bastante, tiene mucho dolor, mucha impotencia funcional a nivel de las articulaciones, ¿sí? ¿Y cuál es la característica? Las lesiones en piel preceden 70%. O sea, el paciente tenía una lesión previa en piel y después puede tener dolores articulares. O incluso, lo más común es que el paciente tenía, por ejemplo, psoriasis en placa a nivel del codo y las rodillas, y ahí el paciente empieza a tener posteriormente dolores articulares, ¿sí? Porque se extienden estas lesiones, ¿sí? Ahí está. Se asocia a lesiones en placas, litodérmicas, pustulosas y también que puede estar comprometiendo, por ejemplo, a nivel del codo, las lesiones de psoriasis ungueal, ¿sí? Ahí está. Las zonas interfalángicas distales, las mutilantes, que tienen mucho dolor, pero normalmente son oligoarticulares y asimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Me duele mi rodilla derecha y también me duele mi interfalange de mi mano izquierda. No es que van a ser así tan simétricos como los otros tipos de patologías articulares, ¿sí? Incluso puede asociarse una espondilitis con una inflamación de todo el líquido sinovial, todo, ¿sí? Miren, y esto que les llama la atención. Viene un paciente con estas lesiones solo en palma de las manos y la planta de los pies. ¿Ustedes van a empezar en psoriasis? Y hay pacientes que debutan solo con psoriasis palma plantar. Cuerpo, ninguna lesión. Y incluso, para que tengan una idea, estos son a veces los más severos, porque a veces los tópicos no los responden ellos. Directamente hay que entrar por un inmunosupresor, ¿sí? Porque a veces las pomaditas no le ayudan a estos pacientes, lastimosamente. ¿Qué me iba a decir? Parece o final de algumas outras patologias, né, doutora? Claro, Muito típico. exactamente, pero ahí está de vuelta la historia Clínica. No es que si no va a tener de hace 2 o 3 días le sale. Hay que saber preguntar. Por eso tanto le digo a ustedes, acá en todas las especialidades que ustedes elijan, tienen que saber preguntar, ¿sí? O incluso saber qué enfermedades va a tener. Acá, por ejemplo, mira, y ahí a veces el paciente ya tiene una enfermedad autoinmune, tiene
enfermedad del Crohn, ¿sí? A una patología cardiovascular, suele asociarse con asociarse a otras comorbilidades, ¿sí? Y acá, otro bastante común, que van a ver tanto en psoriasis como en hepatitis, las inmunodepresiones, ¿sí? HIV, por ejemplo, es una opción que el paciente, por ejemplo, está en tratamiento, hace 15 años tiene diagnóstico, está bien controlado, pero ¿por qué ahora este paciente hace 2 años que no está mejorando? ¿Qué está pasando? O sea, que no tiene una enfermedad asociada que está perdiendo el cuadro de este paciente, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, que la dermatitis seborreica, que es un cuadro crónico, pero, y es así, ¿verdad? Pero yo digo, ya vi pacientes, por ejemplo, los pacientes de HIV, es súper común que tengan dermatitis seborreica. Son pacientes que no responden a los tratamientos y siempre están con dermatitis activa. Por eso a esos pacientes que no responden, que tienen dermatitis seborreica y no están mejorando, hay que investigar HIV, ¿sí? Bueno, clínica, el diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico en la psoriasis, ¿sí? Interrogatorio, todo lo que ya saben, y lesiones, localización, extensión, todo. Podemos hacer maniobras, outfits, ¿sí? Maniobras sencillas que no gastan dinero, el paciente no lo va a gastar porque lo podemos hacer en consultorio y ya se hace el estudio clínico. Pero ¿qué pasa? A veces no es tan fácil, no es que es clínico, tenés síntomas, ya es crónico, tus lesiones son muy específicas de psoriasis y ya está tu diagnóstico. Hay veces que es importante la biopsia. Ustedes van a ver que en dermatología la biopsia es categórica, ¿verdad? O sea, siempre a veces, si vos dudás de 3 o 4 lesiones, la biopsia son las indicaciones, ¿sí? Entonces, podemos irnos a la biopsia para confirmar el diagnóstico, pero realmente clínicamente ya se le puede diagnosticar a estos pacientes, ¿sí? Con el raspado que dijimos, el raspado metónico y el fenómeno de Kopner. ¿Qué es el fenómeno de Kopner? Ahí está. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué es esta lesión? ¿Te operaste? Porque parece una lesión cicatrizal. ¿Te operaste? No. ¿Por qué? ¿Pero qué es esta lesión? No. Yo solo me arañé y quedé con estas lesiones. ¿Sí? Este famoso fenómeno de Kopner, donde hay lesiones eritematosas que se asocian, se presentan después de haber presentado una lesión simple, ¿sí? Bueno, y ahí también todo el estudio diferencial de lo que estuvimos hablando. Primero empieza a ver los tipos, ¿verdad? En gotas. Psoriasis en gotas, la cutada, que hay lesiones que estuvieron viendo. Farmacodermias, hay farmacodermias que pueden presentarse de esta forma. Sífilis secundaria, ¿sí? Que se pueden presentar de esta forma, y la pitidiasis rosada. ¿Por qué? Porque son lesiones dispersas, redonditas, pequeñitas, que también pueden presentarse y en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Ahora, para la psoriasis en placa, la primera y la más común, la dermatitis seborreica, que puede tener la misma forma de presentación del cuero cabelludo que ustedes estuvieron viendo. Líquen simple crónico, que es también una lesión eritematosa. Miren acá, tiña corporis, los hongos. Hay hongos que también se van a presentar de esta forma, y las farmacodermias también. Ahora, psoriasis en cuero cabelludo, tiña capitis, ¿sí? Y la dermatitis seborreica, ¿sí? Inversa, tiña de vuelta. O sea, los hongos, las tiñas corporis, se presentan también cuando tienen una base eritematosa, ¿sí? Entonces, entran también como diagnóstico diferencial. Por eso, es muy importante también que se le pueda hacer un estudio micológico a estos pacientes, ¿sí? El examen simple también se hace un pequeño raspado y se envía para el laboratorio para cultivar y buscar ciertos hongos, ¿sí? Porque no está mal que piensen también en eso. Pero ahí está, esta es la clínica de vuelta, porque las corporis no son lesiones de 4 o 5 años de evolución, o sea, son lesiones más de menor tiempo de evolución, ¿sí? La de Payet de osteocitosis es más común a veces en las inversas, ¿sí? La enfermedad de Payet son lesiones que también van a afectar en las regiones ovarias, y por eso entra como el estudio diferencial en las regiones de la inversa sola, no de los otros tipos de psoriasis, ¿sí? Bueno, laboratorio, no hay un marcador específico, ¿sí? Pero sí,
¿Por qué? Porque esto es una afección inflamatoria, ¿sí? Entonces, todos los marcadores inflamatorios pueden estar ligeramente o muy elevados de acuerdo al grado de extensión. Imagínense un Monson Bush, evidentemente va a estar, su PCR puede estar más de 40, ¿sí? Porque son inflamaciones muy importantes, sistémicas, que en este caso están generalizadas, ¿sí? Tratamiento, miren, régimen rotatorio de medicamentos tópicos o sistémicos, ¿sí? De acuerdo a la extensión de lesiones, se opta por tratamientos tópicos localizados o ya se puede ingresar con tratamiento sistémico, ¿sí? Porque ya se indica de acuerdo a la forma clínica, su extensión y también la calidad de la vida del paciente que está teniendo. Cuando hablamos de forma localizada, normalmente se manda manipular, ¿sí? Por eso el tratamiento de psoriasis es muy individualizado. Una receta no sirve para todos los que tenemos psoriasis, porque de acuerdo a la extensión, el grado de inflamación que tienen los pacientes, se le agrega, bueno, corticoides es campeón, porque estamos hablando de infección inflamatoria y tiene que haber corticoides, normalmente no es corticoides de alta potencia, ¿sí? No estamos hablando de una desonide, de una hidrocortisona, que son corticoides de baja potencia. La dexametasona es muy, como de poquito para ellos. Tenemos que hablar de clobetasol, que son corticoides de mucho mayor potencia, ¿sí? Pero el tratamiento es localizado y también depende de la zona. Porque, por ejemplo, el clobetasol es un corticoide de alta potencia, pero ustedes saben, si van a ver que puede producir atrofia. En el rostro no está indicado, ¿sí? Entonces, por eso la receta no es para todos los pacientes. De acuerdo a la zona, la localización, se manda a manipular para estos pacientes. Pero normalmente tienen un corticoides, tiene que tener un poquito de ácido salicílico, porque el salicílico es el que va a ayudar para esa descamación, para quitar un poquito las escamas de la piel y para afinar un poquito la piel, ¿sí? Y también pueden estar muy bien los hidratantes, ¿sí? Hay que hidratarles bien a estos pacientes, un buen hidratante, incluso una vitamina E, un aceite de semillas de uva, que son muy lindos, se puede poner en el mismo producto. Entonces, por eso es tan importante, porque significa un producto que ya tiene todos sus componentes. O también, no puede entrar un corticoide, puede entrar un tocilotriol o un tacrolimus, ¿sí? Que son también medicamentos antiinflamatorios. No tienen otras vías como el corticoide, pero también actúan como efectos antiinflamatorios. ¿Sí? Entonces hay varias opciones, no hay que necesitar tener todo esto. Esto se juega, ¿sí? Pero tiene que tener un antiinflamatorio, un producto que le va a ayudar para afinar un poco la piel y un hidratante. Podemos ir colocando en un solo producto, ¿sí? Miren acá lo importante, cuando hablamos de piel cabelluda, miren cómo ya entra el ketoconazol, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sobreinfección psicótica es bastante común y, miren, para que tengan una idea, la dermatitis seborreica también entra el ketoconazol. Porque la dermatitis seborreica hay un hongo que se llama Malassezia furfur, que es más comúnmente que ayuda para que haya mucha descamación, ¿sí? Entonces ya entran como tratamiento. Acá también ya se les cura a estos pacientes, ¿sí? Entonces ahí está. Ketoconazol, miren, betametasona, ¿sí? Pero ya en loción, ¿sí? Al 1%, que es un corticoide de menor potencia, ¿sí? Con un ácido salicílico, ¿sí? Y ahí de vuelta, la receta no es la misma, de acuerdo a la descamación está el porcentaje. ¿No? El ácido salicílico de 20-30% que ya se usa como peeling, son salicílicos, pero en menor porcentaje, ¿sí? Para cuando hablamos de palma de las manos y planta de los pies, yo no le voy a decir que vas a poner una pomada 3 veces al día, pero ¿qué va a pasar? Nosotros las manos usamos mucho, en todo tiempo estamos tocando objetos, ¿verdad? En todo tiempo nos lavamos las manos. Entonces va a decir, mira, me estoy haciendo, pero no me está resultando. Entonces hay que decirle, primeramente, vos de noche tenés que usar sí o sí, porque es el único momento donde podemos usar el producto y no tener contacto varias horas porque vamos a dormir, ¿verdad? Pero a veces para potencializar ese efecto se pueden hacer vendajes oclusivos. Ustedes saben, por ejemplo, que si yo le indico un corticoide a un paciente y le pongo una mano en la pierna, ¿verdad? Si yo quiero que ese corticoide tenga una mayor potencia, le voy a decir, ¿sabes qué? Te puedes vendar. O incluso agarrar un, ¿cómo se dice? Este papel transparente, papel film, ¿puede ser? Sí. Y le haces un vendaje oclusivo. Eso aumenta mucho más la potencia de esa pomada, ¿sí? A veces en la palma de la mano le decimos de poner, pero una hora
para aumentar la potencia de ese producto. ¿Sí? Porque los pacientes tienen mucho dolor, porque nosotros vamos todo el tiempo las manos. Córtense ustedes sus manos acá, por ejemplo, como si alguien se cortó. Lo que duele y lo que tarda el proceso de curación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos moviendo la zona de los pies, tarda muchísimo para que se recupere el paciente. A estos pacientes se les rompen los pies de tanta descamación que tienen y de tanta inflamación que tienen en la base de la piel. Entonces, esto ayuda bastante. ¿Sí? Bueno, fototerapia, de esta. La fototerapia es una opción de tratamiento de la psoriasis también. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, tratamiento de utilidad para la psoriasis en placas y en gotas, que son lo que tiene una extensión corporal muy importante. Un PASI mayor a 20. Son pacientes que ya tienen criterios de que hagan fototerapia. ¿Cuál es el único problema? No es cualquier lado que pueda hacer estos pacientes. Entonces, lo más común es los tópicos de acuerdo a la extensión, o en todo caso entrar con los sistémicos ya. ¿Sí? PASI muy extenso, que es un marcador. Si ustedes, por ejemplo, ponen en su aplicación de App Store, por ejemplo, o de Samsung, lo que sea, y colocan en escala de PASI, te van a ver que es la escala de la psoriasis. Ahí va a poner, ¿dónde están las lesiones? Y pone cara, cuerpo, cuello, lesiones, más de 5 centímetros, todo y demás, que es PASI 4. ¿No le va a salir? PASI 21. ¿Sí? O sea, ahí cuanto más extenso las lesiones, mayor compromiso a nivel generalizado, mayor es el PASI, y el tratamiento debe ser un poco más agresivo. Entonces, en esos casos ya entran los sistémicos. ¿Sí? ¿Cómo é o nome desse negócio, prof? PASI, escala de PASI. ¿Sí? Bueno, entonces esto va a mejorar para las más severas, las más diseminadas, o las artropáticas, o las palmas plantares que también ya entran. ¿Sí? El primerito, metotrexato, ¿sí? Que es lo más común. ¿Sí? Normalmente, el único problema de hacer tratamientos sistémicos, cosas que responden muy bien, ellos en un mes están súper bien ya, pero el metotrexato es un medicamento que baja la inmunidad. Hay que controlar. Yo no le voy a decir, ok, toma metotrexato de 2.5 miligramos desde hoy. No, yo tengo que tener análisis de sangre, ¿sí? Perfil hepático, perfil renal, un análisis completo, lo ideal, ¿sí? Y también pedir radiografía de tórax. También, incluso si puedo, cuantiferón. ¿O por qué? Porque el metotrexato baja la inmunidad. El paciente puede quedar inmunosuprimido. ¿Y por qué esto baja la inmunidad? Porque hay que inmunosuprimir a estos pacientes porque el cuerpo está produciendo esto. Una enfermedad inflamatoria que el propio cuerpo está produciendo. ¿Sí? Pero yo necesito tener todo esto. ¿Sí? Porque imagínate el paciente tenía una tuberculosis latente y también la tuberculosis, la radiografía de tórax es para prever si no tiene ninguna lesión en su pecho de tuberculosis. Porque si no tenía, de repente, pues tener tos, catarro, fiebre, pero ha sido pues tenía una tuberculosis latente. Por eso la PPD también se utiliza muchísimo, que es una prueba donde se administra la proteína purificada, esa es la lectura 2 días después. ¿Para qué? Porque si tiene una PPD muy elevada, hay que incluso hacer la quimioprofilaxis para tuberculosis antes de iniciar el tratamiento de los pacientes. ¿Sí? Entonces no es así nomás que yo le doy en el día. Hace todos los análisis y después de eso empieza el tratamiento. ¿Sí? Siempre se indica el ácido folínico antes, ¿sí? Porque este paciente incluso puede tener una alteración hematológica. El ácido fólico ayuda para tratar de evitar esto. Si el paciente no responde al metotrexato, ¿por qué empezamos con metotrexato? Porque normalmente es el medicamento más barato de todos los medicamentos que vamos a hablar. Ciclosporina ya es un medicamento más inmunosupresor y más caro. ¿Sí? También los retinoides entran acá, pero las dapsonas tienen muy buena respuesta. El último caso, que seguro que ustedes van a hablar, los terapias inmunobiológicas. ¿Sí? Esto es el boom de hoy en día, ¿verdad? El rituximab es uno de los primeros que fueron utilizados, pero ¿cuál es el problema? Alto costo. Son medicamentos muy costosos. No estamos hablando de 2 o 3 millones, estamos hablando de 20, 30, 40
40 millones. Sí. No. Sí. Entonces, son medicamentos muy, muy costosos que normalmente el ministerio no va a proveer, pero hay pacientes que llegan a tener el criterio de los inmunobiológicos. Pero a veces creo que por orden judicial no pueden conseguir, no sé si IPS está teniendo ahora porque está falta con varios medicamentos, pero miren, entonces, gracias, yo ya se le digo, que tenía una paciente muy severa, tenía como 70 años ella, no le quise iniciar, pensé mucho en iniciar el metotrexate a ella porque mayor de edad, comorbilidad, o sea, no es tan indicado, vamos a decir, pero ahora paciente que económicamente no iba a poder pagar otros medicamentos. Pero así, gracias a Dios respondió muy bien la paciente. Pero yo pensaba, imagínense si no responde, ¿será que va a tener condiciones después de estos otros medicamentos? Entonces hay que ver, ¿verdad? Por eso se torce para que a veces respondan con respecto a exaltas que son más baratos, hay en el ministerio, entonces es accesible. Esto es carísimo, ¿sí? Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, países del primer mundo, ya tienen la jeringa, entonces del inmunobiológico, entonces pero se ponen cada cierto tiempo, de acuerdo a cada paciente, y en 2 o 3 semanas nadie lo tiene más, ninguna lesión. Y ellos están así felices, a lo que nunca consiguieron controlarse, consiguieron con el inmunobiológico, entonces realmente son los mejores, vamos a decir, pero está sin inconveniente hasta ahora. Esperemos que el día de mañana. Mas esses medicamentos aí não é para tratamento oncológico? En estos casos, parece que no es el primero de entrada, pero inmunobiológicos son los que tratar de bajar la inmunidad de estos pacientes, porque eso responde a la psoriasis. Claro que se utiliza para otras cosas. Este es un medicamento que tiene varias indicaciones, pero la psoriasis también está indicado. Sí, y tiene muy, muy buen resultado. Em quimioterapia é usado esses medicamentos. Sí, no, y es usado ahora. ¿Y por qué? El que hace la quimioterapia, que no baja la inmunidad, pero porque ellos quieren tratar de atacar ese cáncer, ¿verdad? Para tratar de que regrida, le atacan para que disminuya su efecto, ¿verdad? Y su tamaño, su afección, todo llega a lo mismo, le ataca el cuerpo, ¿verdad? Pero al generalizado para tratar de disminuir toda su inflamación y no de tener esa afección, ¿sí? Bueno, dermatitis seborreica. Esto es para mí, debe ser, es una de las clases más importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es el día a día de las consultas. Sí o sí tiene que venir un paciente con dermatitis seborreica. Es súper común, ¿sí? O sea, algo que tienen que saber, ¿sí? También dermatosis crónica, ¿sí? De carácter constitucional muy frecuente y recurrente, que se caracteriza por eritema y descamación en áreas seborreicas, ¿sí? Causa desconocida, pero se ve también que hay una predisposición familiar, ¿sí? La sexo masculino y femenino, bueno, hay una probabilidad de incidencia siempre mayor, pero realmente es la misma presentación incluso, pero sí. Si ponemos a pensar de 5 pacientes, 4 son varones y una es mujer, ¿sí? Hiperproliferación epidérmica, malacesia fúrfura, que es el hongo más famoso para hablar de dermatitis seborreica, ¿sí? Marcador de HIV. Ustedes para ver, no sé si ahora escrito, pero yo leo sobre el SIDA, porque es la etapa terminal del VIH. Pero la dermatitis seborreica entra en esa categoría. Pues de la etapa de SIDA, que tienen la dermatitis seborreica bien activa, ¿sí? Asociada a enfermedad de Parkinson, siringomiela, poliomielitis, lesiones del trigémino, afecciones también neurológicas, ¿sí? O también a nivel de a nivel de enfermedades degenerativas, ¿sí? Favorecedores: calor, frío, humedad, tensión emocional, alcoholismo, dieta rica en hidratos de carbono. Entonces, de vuelta. Terapias farmacológicas tenemos que cuidar, pero también no olvidar orientar a los pacientes a terapias no farmacológicas, ¿sí? Incluso te bañas con agua muy caliente. Hasta eso es importante preguntarle y explicarle al paciente, ¿sí? ¿Te estás alimentando bien? ¿Te estás durmiendo bien? Todos los estudios que están haciendo ahora sobre el sueño se comprueba
porque hasta no dormir correctamente disminuye la inmunidad. Imagínense. Entonces, todo eso hay que interrogar al paciente. Miren cómo se ve una lesión dispersas, ¿sí? Y esta es la zona más común: cuero cabelludo, las cejas, ¿sí? La región de las alas, la nariz y también la mejor de las mejillas. Y esto incluso puede aumentar mucho el ojo del paciente porque le da como una irritación a nivel de la pálpebra, así que es bastante molestoso para ellos. Miren acá. Y ustedes no van a decir que esto no puede ser una psoriasis, lo que acabaron de ver. Por la zona, entonces es un que diferencial siempre tiene que pensar en los dos. La dermatitis seborreica y no está mal que se piense en psoriasis, pero ahí interroguenme bien a este paciente, ¿sí? Y el paciente puede tener incluso los dos: psoriasis y dermatitis seborreica, ¿sí? El tratamiento va a ser un poco más extenso. Cuadro clínico: máculas o pápulas eritematosas o amarillas recubiertas por escamas de aspecto grasoso, ¿sí? En área seborreica: piel, cara, región preesternal, que tenemos en los folículos en esas regiones, ¿verdad? Interescapular, flexuras y la región anogenital, ¿sí? En todas estas zonas pueden estar presentes, ¿sí? Mas peraí, prof. Vão ter lesões que não vão estar eritematosas, vão estar amarelentas? No. No. Claro, el tema es escamoso, pero puede ser un poquito más amarillento porque estamos hablando de un componente más en regiones pieles oleosas, en regiones más grasosas, ¿sí? Obrigada. Algo bastante común también es la dermatitis seborreica del lactante, ¿sí? Tá, é bem parecido com o outro. Con la psoriasis. Isso. Então, qual seria a pergunta fundamental que dava para um caminho? Primeramente, pues, si hablamos del tiempo, los dos pueden ser crónicos. Si hablamos de los factores agravantes, los dos también van a tener los mismos factores agravantes. Pero a veces ya es el tratamiento en sí, con qué tratamiento respondieron estos pacientes. Y también la zona, porque como te digo, la psoriasis es bastante común así mismo en el cuero cabelludo, pero no es común que afecte el entrecejo, las alas de la nariz y la comisión de las hojas. La dermatitis seborreica normalmente vos le preguntas y no te da, a veces sí. Entonces normalmente realmente esa zona es muy importante para que vos te orientes hacia una dermatitis. Pero la psoriasis no suele ser común ahí, realmente. En esta zona casi, pero en esta zona no tanto, ¿sí? Normalmente cuando estamos hablando de dermatitis seborreica lactante, que no es tan común, pero suele presentarse primeros meses de la vida. Pero esos son por escamas grasosas. ¿Se recuerdan cuando el recién nacido nace recién? Tiene las famosas costras lácteas también, que después tiene un tiempo para desprenderse, que están ahí, están adheridas en la piel del cuero cabelludo, ¿sí? Se tienen la misma zona, región frontal, pliegues auriculares, orejas y cuello, ¿sí? En la región del área de pañal también pueden tener, ¿sí? Y esto puede durar meses o semanas. El tratamiento es tópico, ¿verdad? Se suele resolver solo, no se preocupen, ¿verdad? Pero normalmente después no quiere decir que va a tener el día de mañana, no quiere decir que va a continuar teniendo, suele resolverse en los primeros 3 meses de la vida, pero las características de lesiones es igualísimo, ¿sí? Miren cómo se ven acá, son como placas, y ven que acá sí son placas bien amarillentas, ¿sí? Son placas bien amarillentas que después van a estar localizadas en esta región. Se le dan hidratantes, aceites, se les puede indicar para tratar de ayudar a que se desprendan solos, pero no es muy agresivo el tratamiento, ¿sí? Un tratamiento más suave para, son pequeñitos, imagínense, primer mes de vida. Miren cómo se ven estas ramitas, las regiones retroauriculares y también la región del pañal, ¿sí? Que no se olviden que la zona tiene que tener mucho cuidado, por eso se recomienda cambiar al pañal, no dejar la criatura que tenga húmedo el pañal. Yo me acuerdo cuando mi hija nació recién y llevé a una neonatóloga, porque, bueno, o sea, el primer hijo, todos tenemos miedo de ella, la ignoraba mucho y, o sea, y se le trancaba mucho el ojito. Y me dijo una vez que nos vino el sobrino, le llevé unos primos con un mes de vida. Y me dijo, ¿qué te puedo decir, compañera? ¿Tu primera hija? Pero eso es súper normal.
Porque el conducto lagrimal de los recién nacidos es súper pequeño. Entonces, eso de por sí se obstruye. Lo único que vas a hacer, le vas a masajear y vas a hacer que te va a seguir liberando normalmente ese conducto lagrimal. Pero el lunes se va a resolver. Fue así mismo. Roncaba mucho, le llevaba otra vez yo en un otorrino. Cualquier cosa. Y ahí, desde el neonatóloga le llevé, no sé ni por qué. Y ahí me dijo la neonatóloga: algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que sería muy importante concientizarle a todos los padres que tienen contacto con los recién nacidos, que hay que cambiar el pañal. Por más que a veces no orine, cada 2 horas tienen que cambiar el pañal. Mi hermana no problema. Por más que no orine, porque esos son factores que van a evitar que cualquier humedad, o sea, que quede muy húmedo esa zona y también que tenga cualquier cuadro de honguito o candidiasis, que es súper común en niños, incluso la irritación de la piel. Para mí es realmente exagerado. Controlar nomás que no orine y está, pero realmente los neonatólogos te dicen eso, cada 2 horas cambiar. Vas a evitar cualquier tipo de irritación en instituciones así. Pero miren, esto ya es una complicación, ¿verdad? Es un diagnóstico diferencial porque se ve eritema en la base con escamas dispersas. Pero, ¿por qué? Porque se inicia con una erupción eritematoescamosa, pero se asocia a cuadros sistémicos. Fiebre, pérdida de peso, también diarrea, pero esto es un cuadro más severo. Normalmente se asocia por enfermedades autoinmunes o inmunosupresoras del nacimiento. Por ejemplo, la déficit del factor de complemento C3, que no es nada común, ¿sí? Pero por las formas de presentación de las lesiones, tienen que tener en cuenta también, ¿sí? Bueno, de vuelta. Paciente joven, y miren acá cómo se ven las cejas, consiguen ver cómo se ven unas escamitas, ¿sí? Lesiones, y miren acá cómo se ve una casca, ¿sí? Se ve que tiene el paciente cuero cabelludo, la región frontal, acá la barba. En los horarios también tengan en cuenta mucho. La dermatitis seborreica, la barba le quiere comprometer bastante. Entonces, miren la barba, ¿sí? A veces si no te pica la barba, no sentís a veces que está rojito, suele preferir que sí también, ¿sí? Entonces, en esta región de la barba, todos los restantes folículos pueden estar comprometidos. La región del esternón, ¿sí? También. Y acá la región de la interescapular también, ¿sí? Ahora, miren cómo se ve acá, pero esto ya no es una pitiasis, ¿sí? Ya un ojito, otro ojito. Pero miren cómo se ve esta escamación, ¿sí? Lo bueno que el tratamiento es lo mismo. Cuando hablamos de hongo, la región del cuero cabelludo, el shampoo de ketoconazol es campeón. ¿Sí? Responden súper bien, ¿sí? A estas afecciones, ¿sí? Miren acá como a veces pueden ser escamas, y no piensen que todos van a tener la misma gravedad. Algunos pueden ser escamaciones leves, otros van a ser escamaciones muy intensas, ¿sí? Como si fuera que les deje una placa así súper blanquecina a estos pacientes, ¿sí? Incluso dicen, se les cae muchísimo el pelo, ¿sí? Puede asociarse a caída de cabello, pero se resuelve el cuadro de la dermatitis y se resuelve también la caída del pelo, ¿sí? Porque puede producir una inflamación perifolicular, ¿sí? Y producir la caída. Professora, sobre a caída de pelo e caspa, essas coisas, funciona como um head and shoulder? Realmente no en el punto, no tenemos que la composición porque van a ver que, ¿por qué los pacientes dicen que responden? Porque si vos mirás, tiene un poquito de salicílico. Entonces el salicílico es buenísimo para ayudar a que salgan rápido esas escamas, como si fuera que produce un desprendimiento, ¿sí? Pero no es que le va a solucionar al paciente del todo, ¿sí? Porque mientras no entramos con un shampoo de ketoconazol para tratar el hongo, no va a mejorar ese paciente. Él se va a dar cuenta que va a mejorar porque pues, lava el Head and Shoulder todos los días, todo el día se pone salicílico ahí, claro que va a tener la sensación de mejoría, pero probablemente si deja de usar 7 días va a tener todo de vuelta. ¿Sí? Pero eso depende mucho de la severidad también. ¿Sí? Miren acá, como le dije, la región del ala de la nariz, acá la región de las cejas, es bastante común la dermatitis seborreica, ¿sí?
Incluso a veces si no tienen en ese momento, vos le preguntas. Y las otras veces también, ¿te suele afectar? Ah, no, hoy no, pero sí, me suele molestar bastante también, ¿sí? Esto normalmente puede afectar a la región de las mejillas, ¿sí? No es tan común, pero pensar en dermatitis seborreica más extendido, pensar en qué otras comorbilidades puede tener ese paciente. Lo mismo paciente que, como digo la compañera, con cáncer, está en tratamiento, inmunosupresor, va a tener una dermatitis seborreica, si ya de por sí posee, más severa, ¿sí? Y no miren como la región interescapular es bastante común, perdón, la región externa. Bueno, diagnóstico clínico. Acá no hay que hacer estudios, biopsias, nada. Clínicamente ya se puede hacer el diagnóstico del paciente y en casos severos, muy extensos, que no responden, considerar infección por VIH, ¿sí? Entonces, pero ahí, claro, y no se olviden, ustedes ven cómo las inmunosupresiones comprometen mucho la piel, dan muchas lesiones. Pero ustedes, no está respondiendo, te voy a pedir un análisis, te va a hacer desgarro para VIH. Explíquenle al paciente. En primer lugar, usted lo puede pedir por pedir. Tienen que saber que el paciente tiene que autorizar que se le haga el desgarro para VIH. Sí, en primer lugar, lo pueden pedir sin que usted lo autorice. Porque él le puede demandar a ustedes. Los pacientes con VIH son los que más cobertura tienen. De todos se les protege a ellos. Yo una vez tuve una paciente muy grave, de cuando vino derivada de un sanatorio, me dijo, pero tenía algo más malo la paciente. Porque cuando me fui le pregunté, me dijo, antes que me digas cualquier cosa, sí, yo tengo VIH, siempre que te contaron. Y me dijo, pero de su bombacha, literalmente quitó la paciente, me dijo, acá está, una área judicial donde nadie puede decir que yo tengo VIH. Bueno, la paciente estaba mal. Y después el familiar, ¿qué pasa? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no mejora? ¿Qué tiene? Tiene un hongo rarísimo que solo los VIH tienen. Y le decía, voy a buscar el hongo, me va a decir, pero no puedes decir, no le puedes pedir nada. Entonces tengan cuidado con esto. La gente me mira, no estás mejorando. Te puedo pedir unos análisis del que solemos pedir de rutina como complemento, que serían estos análisis, pero nunca te decía que te pides detectar por VIH porque no está mejorando y tengo que detectar la vitamina. ¿Sí? Entonces, tienen que pedir siempre cuando no mejoran, pero sepan preguntar, sepan pedir. ¿Está bien? Bueno, miren, diagnósticos diferenciales: psoriasis, pitiriasis, rosada, eczema atópicos, ¿sí? Dermatofitosis, que son ahí los honguitos, ictiocitosis, que también pueden dar lesiones en piel, pero que es rarísimo, ¿sí? Tratamiento: controla la enfermedad, pero no la cura, ¿sí? Si hablamos de piel cabelludo, miren, el objetivo es tratar de que desprendamos esas costras adheridas que están ahí, que producen las caspas que de tanto le molesta. Y se sabe que siento que toda la hora tengo un polvito blanco en mi cara, me molesta, me pica, ¿sí? Entonces el ictiol es muy bueno también, pero lo más utilizado es el salicílico. Y ahí está. Shampoo, y esto se manipula también. A veces no hay, o sea, en la farmacia puede haber, pero se puede manipular. El shampoo con el ketoconazol, normalmente el porcentaje que se utiliza son 2%. El salicílico depende de la gravedad de las escamas que tienen, puede ser 5, 6, 7, hasta 10%, depende de cada paciente. Sí, pero es lo más común. Shampoo, un antimicótico con un salicílico. También es muy importante que se asocie también, en Brasil se vende mucho, a mí me gusta bastante y es bastante barato, que se llama el Diprosalic solución, así que se llama, que es con dipropionato de betametasona con salicílico ya en una solución capilar, en gotitas bien. Entonces, por ejemplo, pues te compras solo el shampoo de ketoconazol, que también se vende en las farmacias, y junto con esa loción capilar. Y le dices, ¿sabes qué? Te vas a poner 8 gotitas dispuestas en cuero cabelludo y te olvidas que te pusiste. Dejas que actúe. De acuerdo a la severidad, le puedes decir una vez al día, 2 veces al día, pero responden muy bien esos pacientes. ¿Por qué? Ya no les pica, ya no les duele y el eritema también desaparece. ¿Por qué? El corticoides va a bajar el eritema en inflamación.
el salicílico va a ayudar con la descamación. Entonces con 2 productos ya le ayuda muchísimo al paciente, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Eso es en cuero cabelludo, ¿sí? Ahora, en la región de la nariz, ¿verdad? La región de los pliegues de los labios, ahí tenemos que entrar con pomaditas, ¿sí? Cuando le voy a indicar una acción capilar que se ponga, o sea, para el cuero cabelludo es un tratamiento, para la región de la piel es otro tratamiento, ¿sí? Bueno, miren, eso es lo que te dije, a veces la que está en la región de la entreceja quiere afectar mucho la región del pliegue, ¿verdad? La región del ojo en sí, en la región del pliegue superficial, la parte superior, y produce mucho picazón en el paciente. Esto a veces es un problema. ¿Por qué? Porque vos le vas a decir, le vas a poner una pomadita, pero cuidado que no toque el ojo. Entonces tiene que saber usar, o se pone, de repente se pica, se raspa, ay, le irrita el ojo, porque puede pasar. O sea, hay que explicarles bien a los pacientes que en estos casos, ¿verdad? Podemos entrar con cremas, pero que cuide mucho la región ocular, porque es una zona muy sensible, que rápidamente, incluso el paciente que no se ponga y no se vaya a correr o algo, porque suda, entra un poquito en el ojo y ya le produce mucha irritación al paciente, ¿sí? Pero bueno, es bastante común también que se vea esta ligera descamación a nivel del ojo, ¿sí? Pero miren acá como hay ketoconazol, hidrocortisona, que es un corticoide de baja potencia, y miren lo que le dije, hidrocortisona, cara, principalmente. No podemos hacer en ninguna enfermedad corticoides de alta potencia en cara, ¿sí? Corticoides de alta potencia son para la región del cuerpo, tronco, brazos, pies, pero en el rostro no. Tiene que ser siempre una hidrocortisona, que es un corticoides de baja potencia, ¿sí? Entonces por eso le dije, la receta no es lo mismo para todos los pacientes, ¿sí? Hay pacientes que necesitan mayor porcentaje y menor porcentaje de acuerdo a la zona, ¿sí? Si fracasa el tratamiento tópico, está indicado el tratamiento sistémico con ketoconazol, terminafina y miren, la isotretinoína. Ya se comprobó que tiene muy buenos resultados en las dermatitis seborreicas severas. ¿Por qué ustedes creen que acá ya puede entrar? Bueno, en los casos que no responden, claro que yo nunca de entrada le daré una isotretinoína a un paciente con dermatitis seborreica, ¿verdad? Pero ¿por qué ustedes creen que puede mejorar la isotretinoína en los pacientes? Que diminui a produção de sebo, Claro, totalmente. Porque esto disminuye la producción de glándulas sebáceas. Eso es el objetivo de la isotretinoína. Entonces, mejorando eso, también los pacientes mejoran muchísimo, ¿sí? Pero claro, es un tratamiento de entrada, pero es una opción terapéutica que se puede pensar también si no responden a estos pacientes. Bueno, chicos, tenemos que terminar hoy entonces, porque hasta que este va sí o sí entra para el examen. Bueno, pitiriasis rosada. ¿Podemos continuar o quieren receso de 5 minutos? Receso. Bueno, dale, vaya. Tienen 10 minutos. Sí. 10 y 26, pues vamos. Gracias.